Hola chicos, en el día de hoy veremos el aval cambiario, que es la garantía por excelencia en los títulos cambiarios. Se utiliza para garantizar el pago de la letra de cambio, del pagaré, de un cheque. Está regulado en el decreto 5.965, en los artículos 32, 33 y 34. Es la garantía cambiaria por excelencia. Tiene características y particularidades muy específicas que lo distinguen de cualquier otra garantía, por ejemplo la fianza. Así que vamos a hablar un poquito de él. El artículo 32 del decreto 5.965 no define el aval cambiario, sino que establece que la letra de cambio puede ser garantizada, ya sea total o parcialmente, por aval. La definición está dada por la doctrina, que define el aval cambiario como una declaración jurídica unilateral de garantía conexa a una obligación cambiaria, en virtud de la cual el avalista o su otorgante se convierte en obligado al pago. Gómez Ló lo define como un acto jurídico unilateral, completo y abstracto, por el cual el avalista se obliga de manera personal y autónoma al pago de una obligación cambiaria. De esta definición se desprenden los caracteres más importantes del aval. En primer lugar, se trata de una garantía objetiva que no refiere a la persona del avalado ni a la obligación avalada, sino que está destinada a garantizar el pago del título cambiario, ya sea una letra de cambio, un cheque o un pagaré. En virtud de esta garantía objetiva, el avalista se obliga en los mismos términos que su avalado. ¿Qué significa? Que si, por ejemplo, se otorga un aval respecto del aceptante, el avalista del aceptante se obliga en los mismos términos que el aceptante. De esta manera, al igual que el aceptante, el avalista es sujeto pasivo de la acción directa, la acción cambiaria directa. Por otro lado, el aval cambiario es autónomo. ¿Qué significa esto? Y esto es consecuencia de que la independencia de las obligaciones asumidas en el nexo cambiario. Esto de que las obligaciones conforman un manojo de vínculos independientes los unos a los otros. El aval se inserta en la letra de cambio de la misma forma, prescindiendo de la situación subjetiva de los demás obligados cambiarios, de manera que es independiente de las demás obligaciones asumidas en el nexo cambiario. Por ende, si la obligación avalada es nula por algún defecto sustancial, como puede ser una firma falsa, el aval continúa siendo válido, salvo defectos de forma. Y esto nos abre la puerta para explicar el tercer carácter del aval cambiario, que es la accesoriedad formal. El aval es accesoriamente formal de la obligación cambiaria avalada. ¿Qué significa esto? Que si la obligación cambiaria avalada cae por defecto de forma, entonces el aval será nulo. Por ejemplo, el aval otorgado a un endosante que a su vez endosa la letra de cambio de forma parcial. Sabemos que por aplicación del decreto 5.965, el endoso parcial es nulo. De esta manera se generará también la nulidad del aval cambiario. Es importante poder distinguir en función de sus caracteres y en función de sus principales efectos el aval cambiario de la fianza. Mientras que la fianza puede ser civil o comercial, el aval es siempre comercial. El aval es unilateral, no requiere de la aceptación del acreedor, ni siquiera incluso es necesario que el avalado conozca la existencia del aval, mientras que la fianza sí requiere aceptación. En el caso se trata aparte de un acto jurídico bilateral. Como dijimos antes, el aval es una garantía objetiva que prescinde de la situación subjetiva de los demás obligados cambiarios y que en caso de que la obligación garantizada sea nula, el aval sigue siendo válido, salvo defectos de forma. Y en el caso de la fianza, lo que se garantiza es el cumplimiento del deudor. Por eso, la fianza es siempre subjetiva y si la obligación afianzada cae, la fianza también es nula.
El aval tiene accesoriedad formal, mientras que la fianza es accesoria formal y sustancialmente. En el aval no se puede oponer el beneficio de división y de ejecución, en la fianza sí. En el aval, si el avalista paga, entonces tiene acción cambiaria contra el avalado, y los obligados cambiarios obligados a este, es decir, los garantes de pago anteriores. En cambio, si el fiador paga, se subrogan los derechos. No puede haber aval condicionado, y esto es en algún punto por aplicación del artículo 1 y 102, que cuando habla de los actos cambiarios se los define como una promesa incondicionada de pago. Por ende, al ser el avalista un obligado en los mismos términos que la persona avalada, nunca el aval puede estar condicionado, mientras que la fianza sí. Después se pueden dar diferentes situaciones en el marco del aval. Puede ocurrir que varios sujetos aparezcan avalando una misma obligación cambiaria, que es el supuesto de los coavalistas. Cuando expliquemos la solidaridad cambiaria, vamos a referirnos a que la solidaridad cambiaria no se aplica entre coobligados del mismo grado, que es lo que ocurre con el caso de los coavalistas. Entre ellos, las relaciones no son cambiarias, sino que son de naturaleza extracambiarias, rigen las disposiciones sobre las obligaciones solidarias del derecho común. Es por eso que entre ellos no existe acción cambiaria, sino acción extracambiaria de contribución. ¿Qué pasa? Cada uno de ellos, frente al portador legitimado, sí es solidario cambiario. De esta forma, el portador legitimado le puede reclamar a cualquiera de ellos la totalidad del pago de la letra de cambio. En este caso, el coavalista que hubiere atendido el pago en su totalidad podrá reclamar de su coobligado, de su coavalista, solo la parte proporcional. Y entre ellos no va a haber acción cambiaria, sino acción extracambiaria, que es la acción de contribución. Por otro lado, hay otro supuesto, que es el supuesto del aval del aval, el sujeto que avala una obligación que ya está avalada. Entonces, en este caso sí, entre los avalistas, las relaciones sí son de naturaleza cambiaria. Si el pago de la obligación la realiza el segundo avalista, es decir, el avalista del avalista, tiene acción de regreso, es decir, acción cambiaria contra el avalado y los obligados cambiarios de este, es decir, los endosantes anteriores. El marco normativo, comenzamos este pequeño video hablando respecto de las disposiciones del decreto 5.965 que regula el aval. Nos referimos al artículo 32, que establece que el aval puede ser otorgado tanto total como parcialmente, es decir, que el avalista puede limitar su responsabilidad en relación al monto. Se discute respecto de si puede limitar la responsabilidad en otras cuestiones que no tengan que ver con el monto. La mayoría de la doctrina entiende que no habría inconveniente, no habría óbice, siempre y cuando eso no desvirtúe los efectos cambiarios del aval. Por ejemplo, limitar el tiempo de la presentación, el tiempo que existe de un año, que lo pueda reducir. En principio no habría óbice para que esa limitación de responsabilidad en el tiempo, en cuanto al factor tiempo, se produzca. Por otro lado, el artículo 32 establece que el aval puede ser otorgado por un tercero o por cualquier firmante de la letra, y esto es muy importante. Se discute respecto de si el aceptante puede ser avalista o si puede ser avalista el endosante del endosatario. En realidad no tendría demasiado sentido, salvo en algunas situaciones prácticas. Por ejemplo, en el caso del endosante que se convierte en avalista del endosatario, tiene sentido en los casos en los cuales la transmisión se ha producido con la cláusula sin garantía, o en el supuesto del aceptante que avala al endosante. Puede haber ocurrido que en el momento de producirse la aceptación de la letra de cambio, el aceptante haya estado inhabilitado para obligarse cambiariamente, y esa inhabilitación haya cesado en el momento en que constituye el aval en favor del endosante. Entonces tendría sentido
para poder desvirtuar esta inhabilitación, por ejemplo. Habría que analizar el caso concreto. A su vez, el artículo 33 nos establece los requisitos de forma para constituir el aval. En principio, el aval puede constar en el mismo documento, en su prolongación o en un documento separado. Se discute, parte de la doctrina entiende que esto de que el aval se pueda constituir en un documento separado afecta el principio de completitividad del título cambiario. No obstante, al estar regulado expresamente en el decreto 5.965, esto viene de alguna forma a zanjar la discusión. Lo que sí establece es un requisito adicional, que en el caso de que se haya constituido el documento por separado, se tiene que indicar el lugar donde ha sido otorgado. Además, el aval se puede constituir con la expresión por aval o un equivalente, debiendo ser firmada por el avalista. Y el artículo 33 nos dice que el aval otorgado con la simple firma del avalista en el anverso es válido. Por otro lado, el artículo 34 nos establece ciertas características en relación al aval que las explicamos al momento de efectuar de denunciar y anunciar los caracteres del aval cambiario, que es esto de que el avalista se obliga en los mismos términos que el avalado, que su obligación es válida aun cuando la obligación avalada no lo sea o sea nula por cualquier cosa que no sea un defecto de forma, que el avalista que paga la letra de cambio adquiere los derechos que derivan de la letra contra el avalado y también contra sus obligados cambiarios. Bueno, hasta acá tenemos un concepto y una explicación del aval que nos va a permitir poder estudiar la bibliografía y profundizar los temas. Espero lo hayan podido entender y hasta la próxima clase.